Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Mall Teacher. En esta oportunidad vamos a comenzar a resolver la serie número 6. En el ejercicio 1 tenemos que determinar el ángulo de enlace entre algunos átomos que tenemos indicados en las siguientes tríadas de moléculas. Bueno, acá ya voy a dar por sabido que la serie número 5 la tenemos y la 4 la tenemos aprendida. Y algunas estructuras de Lewis no las voy a estar profundizando tanto, sino que ya tendréis que tener en cuenta cómo es la distribución de electrones por niveles. Así que en el primer caso tenemos al sulfuro de hidrógeno. Fíjate que en este primer caso, en el sulfuro de hidrógeno, tenemos un átomo central y dos que rodean, ¿sí? Cumpliendo la forma un átomo central, dos que rodean, por lo tanto sería el azufre con hidrógeno, sus 6 electrones y los 2 electrones del hidrógeno para compartir, ¿sí? A un electrón cada hidrógeno que aporta. Fíjate que me sobran 2 pares de electrones, así que esta forma sería AX2, ¿sí? L2, donde L serían los pares de electrones libres. Por lo tanto, como tengo que indicar el ángulo de enlace, yo tengo que tener estudiado qué pasa justamente en estos casos, como por ejemplo en el sulfuro de hidrógeno. Bueno, en estos casos se va a dar que el ángulo de enlace va a ser menor a 109,5 grados, ¿sí? Menor a 109,5 grados. Lo que tengo que tener en claro a la hora de analizar estas sustancias es cuántos átomos rodean al central y ver cuántos pares de electrones le sobran al átomo central. En base a eso me voy a fijar en la tabla que voy a estudiar, ¿sí? Y determino de esa manera el ángulo de enlace. Fíjate que en el siguiente caso, que es el dióxido de azufre, vamos a escribir su estructura de Lewis. El azufre tiene 6 electrones, el oxígeno también tiene 6 electrones, solo que con uno va a ser un enlace doble y con el otro va a generar una unión dativa. ¿Se ve? Entonces me queda azufre doble con oxígeno, dativa con el otro, y al azufre todavía le sobra un par de electrones. O sea que esto sería la forma AX2L. Si yo miro el cuadrito que ahí les adjunté, en este caso, para este tipo de moléculas, el ángulo va a ser menor a 120 grados. Este es un caso típico de una geometría angular. Y en el último caso, acá vamos a tener al trióxido de azufre, ¿sí? En el trióxido de azufre es una ampliación de lo que ocurría hace un ratito, solo que voy a agregar un tercer oxígeno que, como ya vimos antes, al azufre le sobraba un par de electrones. Ahora ese par de electrones va a servir para hacer la unión dativa con el último oxígeno que se suma. O sea que esta formita tiene que ver con la estructura AX3, una estructura que tiene que ver con la forma plana triangular. En este caso se va a cumplir que la molécula tendrá un ángulo entre esos átomos que nos están marcando de 120 grados. ¿Sí? Fíjate que la otra era menor a 120 y esta es 120 grados. En la siguiente tríada comenzamos con el dióxido de carbono, que tiene un átomo central y dos que rodean. Como el carbono tiene 4 electrones, hará dos dobles enlaces con los oxígenos. Es un átomo central, dos que rodean, y al carbono no le sobra ningún par de electrones. Esto tiene que ver con una estructura lineal, así que entre el carbono y el oxígeno se formará un ángulo de 180 grados, ¿sí? Luego tenemos el cloroformo. En el caso del cloroformo tenemos un átomo central y 4 que van a rodear. Un hidrógeno y 4 cloros. Bien, yo acá no estoy representando la geometría de la molécula, ¿sí? Bueno, igualmente acá me está diciendo que prediga la geometría, que la diga. Yo creo que la estuve diciendo en cada caso anteriores.
pero la estoy haciendo para hacer de forma rápida, de forma plana, pero bueno, con que yo te la diga, ahora te muestro cómo se tendría que representar, ¿sí? Para que sea más exacta. En este caso, como tengo un átomo central y cuatro que rodean, bueno, va a tener una geometría tetraédrica con un ángulo de 109,5 grados. Y en realidad, para que esto sea más exacto, deberíamos hacer algo como esto. Para que lo hago bien. Cloro, cloro, cloro. Y atrás el hidrógeno. Formando una especie de pirámide, ¿no? Aunque esta es la tetraédrica, parece más una pirámide esto. Bueno, muy bien. Y pasa algo exactamente igual en el último, eh, porque es el metano. Entonces en el metano son cuatro átomos que rodean al carbono, pero en este caso son iguales, es el hidrógeno. Así que también se forma la estructura X4 con un ángulo de 109,5 grados. En la última tríada tenemos al trifluoruro de boro, que ya lo vimos en algún momento. El boro no cumple el octeto, así que únicamente tiene la opción de satisfacer el octeto de los flúors. El boro va a llegar a 6 y no le sobra ningún par de electrones, comparte sus únicos 3 externos y nos queda la forma AX3 que corresponde justamente a una estructura plana triangular. Por ejemplo, nos va a quedar en este caso un ángulo de 120 grados entre los átomos marcados. No así queda el caso del amoníaco, que como le sobra un par de electrones al amoníaco, uno de esos hidrógenos va a estar en un plano un poquito más atrás, generando una estructura piramidal, ¿sí? Esto es AX3, pero con un par de electrones libres para el átomo central. A veces también algunos profes lo que hacen es poner AX3 y dos puntitos arriba del átomo central, ¿sí? Bien, esto sería, como corresponde al amoníaco, un ángulo menor a 109,5 grados. Y en el último caso, el silano es como el metano, el ejemplo que hicimos hace un ratito. Así que tengo el silicio, comparte sus cuatro electrones con los cuatro hidrógenos que lo van a rodear. La forma es AX4, así que tendríamos una forma tetraédrica con un ángulo de 109,5 grados y nada más. En el 6.2, poner en correspondencia los pares siguientes en base a la TREPEB. Bueno, el sulfuro de carbono es como el dióxido de carbono, ¿no? Tengo dos dobles enlaces con el azufre. Al carbono no le sobra ningún par de electrones, tiene estructura lineal, ángulo de 180 grados. Si no le sobran pares de electrones, ¿sí? Es probable que esta molécula sea no polar, así que el momento dipolar va a ser igual a cero, ¿sí? Y esto va a coincidir con la forma lineal. Bien. Bueno, poner en correspondencia. Poner un y con flechas. ¿Qué te haces acá? Tómatela. Bueno, se re enojaba. Bueno, entonces, después el amoníaco. Ya lo vimos. El amoníaco tiene tres átomos que lo rodean, un par de electrones que le sobra. Sería una estructura piramidal, ¿sí? Así que esto sería polar y momento dipolar distinto de cero. Así que esto va por acá y por descarte el agua va a ser angular. Aparte el agua tiene en el oxígeno dos pares de electrones que le sobran, ¿sí? Y la forma AX2 y es una molécula recontrapolar, así que momento dipolar distinto de cero. Muy bien. Predecir en base a la TREPEB la geometría de las moléculas siguientes. Bueno, el fosfano es como el amoníaco, ¿sí? Estructura piramidal. Piramidal. El tetracloruro de carbono sería como el metano, lo vimos hace un ratito. Una estructura tetraédrica. ¿Sí? Muy bien. Y el último sería como el agua, es AX2 con dos pares de electrones que le sobran al oxígeno.
Así que este va a ser momento dipolar distinto de 0, le sobra un par de electrones. Momento dipolar igual a 0, no le sobra ningún par de electrones. Momento dipolar distinto de 0, le sobra le sobran dos pares de electrones. ¿Sí? Bien, ojo que a veces esto de que no le sobre o le sobren pares de electrones no es que se cumpla al 100%, pero es una buena forma de ver esa polaridad. ¿Sí? En el ejercicio 6.4 tenemos que ver la geometría de los iones poliatómicos. Bueno, también esto está en el cuadrito del libro de Ricio. En el primer caso tenemos al anión sulfato, ¿sí? Que tiene una estructura AX4, donde el azufre no va a tener ningún par de electrones libres. Me va a quedar una cosa así. Perfecto. Tenemos acá el oxígeno con su octeto incompleto, por eso este ion tiene que ganar 2 electrones. Y luego las dos uniones dativas entre los oxígenos que faltarían. Esto me quedaría con dos cargas negativas. Así que básicamente esto sería una estructura tetraédrica. Luego tenemos al anión carbonato, donde tenemos un átomo central que no le sobra ningún par de electrones y dos oxígenos que tienen su octeto incompleto y tienen que ganar sus electrones, dándole a este oxoanión dos cargas negativas. El átomo central tiene sus 4 electrones compartidos, así que hace un enlace doble con el oxígeno de arriba y dos enlaces simples con los oxígenos de los laterales. Esto corresponde con la forma AX3, donde el átomo central no le sobra ningún par de electrones, y esto va a corresponder a una estructura triangular con un ángulo de 120 grados. Luego tenemos al anión ortofosfato o anión fosfato, donde también pasa lo mismo que en el anión sulfato. Tenemos la estructura AX4, ¿sí? Y voy a tener al fósforo con un enlace simple, con tres oxígenos, perdón. Perfecto. Y un enlace dativo con el último oxígeno. De esta manera tenemos 3 cargas negativas. En el siguiente caso tenemos al anión sulfito, donde el átomo central es el azufre, le sobra un par de electrones porque hace 2 enlaces covalentes simples con los oxígenos. Ellos, para completar su octeto, debe ganar un electrón cada uno, haciendo que esto tenga 2 cargas negativas. Y el último oxígeno se une con el enlace covalente dativo. Así que me queda una estructura piramidal, ¿sí? Y el ángulo es menor a 109,5 grados. Esto sería AX3 con un par de electrones en el átomo central sobrantes. Y por último, en el amonio tengo un átomo central y tengo 4 átomos que rodean. Tenemos por acá que el amonio, en realidad, al nitrógeno, perdón, no le sobra ningún par de electrones, porque ese último par lo comparte con el protón, que se le une, con ese hidrógeno, que está carente de electrones, y me queda una estructura tetraédrica, con una carga positiva, ¿sí? Así que esto sería AX4. El caso del amonio lo vimos en unidades anteriores. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos estructura tetraédrica con un ángulo de 109,5 grados. Bueno, y el punto 5 está re fácil porque en realidad sé que tiene que ser solamente la opción C, porque me dice que tengo que tener el que presenta ángulos de enlace de 120 grados y tiene que ser el tribromuro de boro, que es parecido al trifluoruro de boro que hicimos hace un rato, porque tiene la estructura AX3, donde el átomo central no le sobra ningún par de electrones y justamente me tiene que dar sí o sí esta estructura para generar un ángulo de enlace de 120 grados exactos. Y obvio que su estructura, que su geometría molecular va a ser triangular, ¿sí? En el punto 6, indicar cuál es la molécula no polar que presenta enlaces polares, ¿sí? Bueno, el primero no puede ser porque es un compuesto iónico. Tengo metal con no metal. Este no puede ser molécula, ¿sí? En el segundo caso, ya vimos que el amoníaco era un átomo central con 3 que rodeaban cuando el amoníaco tiene un par de electrones que le sobran. Esta no puede ser una molécula no polar, tiene un par de electrones ahí sobrantes.
En el último caso, perdón, en el tercer caso, tenemos al trióxido de selenio, donde el selenio comparte sus 3 pares de electrones haciendo un enlace doble con un oxígeno y 2 enlaces dativos con justamente los otros oxígenos que rodean. Esta molécula es no polar y presenta enlaces polares, ¿sí? Acá hay una diferencia de electronegatividad, así que el candidato es este. Y en el último caso, en el nitrógeno, la molécula de nitrógeno, es una molécula que tiene enlaces no polares porque son exactamente los mismos átomos los que se van a unir. Así que la opción correcta sería la C, ¿ok? Bueno, acá vamos más rápido, teniendo en cuenta que ya estudiamos la teoría y que ya vimos la mayoría de estos casos. Tenemos que ver el tipo de interacción que existirá entre las moléculas de las sustancias siguientes. Bueno, el primero sería el tetracloruro de carbono, que tiene una forma AX4 tetraédrica, y va a tener un momento dipolar igual a 0, así que acá van a actuar las fuerzas de London. Bueno, muy bien. Luego, en el cloroformo, este lo vimos, si bien tiene una forma AX4, va a tener un momento dipolar distinto de 0 porque hay un átomo que rodea que no es igual. En este caso, va a generar que en vez de tener, además de tener fuerzas de London, ¿sí? Además de tener fuerzas de London, tendrá dipolo-dipolo. Si tengo dipolo-dipolo, también voy a tener fuerzas de London en menor intensidad, pero las voy a tener. Luego tengo al trióxido de azufre, que ya lo analizamos. Tiene la forma AX3, cuando el átomo central no le sobra ningún par de electrones. Y voy a tener momento dipolar igual a 0, porque tengo una molécula plana triangular. En este caso, justamente las únicas fuerzas que van a actuar son las fuerzas de London. En el caso del tricloruro de boro, bueno, ya vimos que este lo vimos en diferentes formas, en forma de trifluoruro, en forma de tribromuro. Bueno, tiene una forma X3, al átomo central no le sobra ningún par de electrones, así que tendrá fuerzas de London porque su momento dipolar va a ser igual a 0. El dióxido de azufre, bueno, el dióxido de azufre tiene la forma AX2, al átomo central le sobra un par de electrones, así que tiene un momento dipolar distinto de 0, tendrá dipolo-dipolo y tendrá fuerzas de London, ¿sí? Luego, el fluoruro de hidrógeno es una molécula que tiene la forma AX, ¿sí? Tenemos justamente una polaridad entre estas, hay una diferencia de electronegatividad, así que tenemos momento dipolar distinto de 0, pero en este caso vamos a tener, como el hidrógeno está ligado al flúor, unión puente hidrógeno, y si tenemos puente hidrógeno tendremos dipolo-dipolo, y también tendremos fuerzas de London. Luego en el bromuro de hidrógeno, como tenemos átomos que se unen, que son diferentes, momento dipolar distinto de 0, así que tendremos dipolo-dipolo y también fuerzas de London. Tiene una forma AX, ¿no? Y por último el agua, ya sabemos, lo hicimos 1000 veces, tenemos la forma AX2 con 2 pares de electrones que le suenan al oxígeno, momento dipolar distinto de 0, unión puente hidrógeno porque tengo el enlace con el hidrógeno-oxígeno, por lo tanto tengo dipolo-dipolo y también tengo fuerzas de London. Muy bien. Vamos a analizar las siguientes sustancias para asignarles sus puntos de ebullición respectivos. Tengamos en cuenta que para el caso del amoníaco, ya sabemos que es una molécula polar y además tiene puente hidrógeno, ¿sí? Unión puente hidrógeno porque hay el enlace entre nitrógeno e hidrógeno. Recordemos que la unión puente hidrógeno es la más fuerte de todas, ¿sí? Con lo cual deberíamos asignarle el punto de ebullición más alto de todos, que sería justamente aquella que tiene menos 33,3 grados Celsius. Ahora, entre el hidrógeno y el nitrógeno, sabemos que son moléculas no polares porque tengo el mismo átomo.
Uno tiene enlace covalente simple y otro enlace covalente triple. Si yo me pongo a pensar, además de la masa molar que es más elevada en el nitrógeno, tengo que romper tres enlaces que son bien fuertes, están muy bien agarrados estos átomos entre sí, con lo cual le asignaría el siguiente valor más alto al nitrógeno y el hidrógeno quedaría con el más bajito de todos. Ahora, en la siguiente tríada tenemos al silano y al metano que presentan la misma geometría molecular. Tienen AX4, al átomo central no le sobra ningún par de electrones, momento dipolar igual a 0. Son moléculas no polares. En este caso, tengo que guiarme por la masa molar, que es más elevada en el silano. Ahora, el arsano o la arsina, tengo el caso como si fuera el amoníaco, solo que acá tengo dipolo-dipolo porque no tengo puente hidrógeno. Al átomo central le sobra un par de electrones, ¿sí? Y obviamente tendría que ser, como tiene momento dipolar distinto de 0, tiene que ser el valor más alto. Le asignamos este valor, al silano el siguiente valor más grande y al metano el más chiquito de todos. Muy bien. Bien, en el ejercicio 9 tengo que justificar qué es lo que está pasando en este gráfico, que a medida que avanzo, ¿sí?, hacia la parte superior de la gráfica de la curva, aumenta el punto de ebullición. Bueno, justamente estos hidruros son todas moléculas gaseosas, aunque incluso tenga un metal, como en el caso del estaño, pero si ustedes averiguan, son todas moléculas gaseosas. Ahora, ¿por qué aumenta el punto de ebullición a medida que avanza con la curva? Porque si bien todas tienen la estructura AX4, donde al átomo central no le sobra ningún par de electrones y deberían ser momentos dipolares iguales a 0, donde tengo moléculas no polares, y actúan fuerzas de London, lo que ocurre también acá es que a medida que yo tengo la sucesión del metano, el silano, el hidruro de germanio y el hidruro de estaño 4, también tengo un aumento de la masa molar, que aproximadamente en el metano es 16 gramos por cada mol. En el silano puede tener unos 32 gramos por cada mol. En el hidruro de germanio aproximadamente unos, para redondear, ¿no?, unos 77 gramos por cada mol. Y en el hidruro de estaño unos 123 gramos cada mol. Estoy redondeando así a grosso modo. Entonces, sabemos que si aumenta la masa molar, también va a haber un elevado aumento del punto de ebullición. Así que estas estructuras, que son todas tetraédricas, van a tener como presentes las fuerzas intermoleculares de London. Y si bien en el punto B podríamos hacer un análisis como en el A, con las tétradas de moléculas que nos presentan, tenemos que recordar que los que encabezan, esos hidruros que encabezan, o esos compuestos, mejor dicho, que encabezan las listas, el amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno, estos tres tienen unión puente hidrógeno. Por eso la diferencia exagerada de los valores de punto de ebullición. Luego, esas tríadas que quedan para analizar, como yo estoy moviéndome de arriba hacia abajo en el grupo, ¿sí?, tendría en el grupo 15 el fosfano, la arsina, el arsano y la stibina, y luego el sulfuro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno y el teluro de hidrógeno, ¿sí? Y después tenemos el cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. En este caso tengo, en todos los casos, moléculas polares, ¿sí?, pero que van a tener dipolo-dipolo y fuerzas de London. Así que acá no sería solamente únicamente ver la masa molar. Sí, la masa molar la puedo comparar con estos tres, pero porque tienen las mismas fuerzas intermoleculares, pero los que encabezan la lista
tengo que tener en cuenta que van a tener una diferencia más importante porque justamente tengo unión puente hidrógeno, ¿sí? Y ojo que en el caso de la stevina, ¿sí? La stevina tiene una masa molar muy elevada comparada con el amoníaco el amoníaco tiene 17 gramos por cada mol y la stevina, si bien no tiene puente hidrógeno, tiene un punto de ebullición más alto porque tiene una masa molar bastante elevada que es aproximadamente unos 125 gramos por cada mol. Esa sería la diferencia que de repente no se cumple al 100% de por qué, si este tiene puente hidrógeno, por qué no es mucho más elevado que la stevina. Bueno, en el caso de esta última molécula, tiene una masa molar mucho más elevada, aproximadamente unos 125 gramos por mol contra unos 17 gramos por mol. ¿Sí? Muy bien. En el 10 tenemos que ordenar de menor a mayor los puntos de ebullición de las sustancias siguientes. En el punto A. Bueno, primero iría un compuesto iónico como es el cloruro de potasio, si a eso no le va a ganar nada. Luego me pregunto, ¿hay alguno que tenga puente hidrógeno? No, ninguno. Entonces digo, ¿hay alguno que tenga dipolo-dipolo? Bueno, el sulfuro de hidrógeno, porque tengo dos pares de electrones libres en el azufre. Y luego digo, los que tengan fuerza de London, ¿quién va a tener más masa molar? Bueno, el silano, que tiene unos 32 gramos por mol, y después el metano, que tiene 16 gramos por mol. Así que quedaría ordenado de esta manera. Mientras que en el punto B, bueno, primero sería el cloruro de sodio, es un compuesto iónico. Luego el tetracloruro de carbono, que tiene una masa molar elevada. Y luego el neón, ¿sí? Que es un átomo solito y no va a tener tantas interacciones entre sus átomos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, obviamente que de menor a mayor, acá sería al revés, ¿no? Uno, 2, 3 y 4. Acá sí, como es de mayor a menor, 1, 2 y 3. ¿Está bien? Tened en cuenta eso. En el punto 10 tenemos que justificar los siguientes hechos experimentales. En el primero, los compuestos iónicos, por ejemplo, en el cloruro de sodio, dice que estos compuestos conducen la electricidad cuando están fundidos o en solución, pero no en estado sólido. La A, justamente, está bien porque cuando estos compuestos iónicos como el cloruro de sodio están en estado sólido, no van a conducir la electricidad, ¿sí? Porque los iones quedan fijos en redes cristalinas. Entonces, en esas redes cristalinas no hay una conducción de electricidad. Acá no puede haber un flujo de electricidad. Mientras cuando compuestos como el cloruro de sodio están en estado acuoso o fundidos, ¿sí? O sea, derretidos, los iones quedan libres y pueden transportar la carga eléctrica. O sea, esos electrones pueden fluir. En el punto B dice los compuestos iónicos generalmente tienen puntos de fusión y ebullición altos. Bueno, en el caso del cloruro de sodio, en el punto B dice que por qué tienen puntos de fusión y ebullición altos. El punto de ebullición del cloruro de sodio, bueno, alcanza unos 1465 grados Celsius aproximadamente. Y tienen que ver porque las fuerzas de atracción electrostáticas entre cationes y aniones, estas son fuerzas realmente muy altas, ¿sí? La fuerza electrostática va a ser muy alta entre el catión y el anión. Se necesita mucha energía para poder separarlos, cosa que es mucho más bajo en estructuras moleculares, o sea, en compuestos covalentes. Las sustancias covalentes, en realidad los compuestos moleculares, ¿sí? No son conductores de la electricidad en ningún estado, ¿sí? Porque las sustancias de este tipo no tienen iones libres, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el agua no tiene iones libres, si es una molécula, si bien tiene pares de electrones libres, no es un ion, así que no tiene la capacidad para transportar carga eléctrica. Sus moléculas son eléctricamente neutras, ¿sí? No es que prevalece una carga positiva o una negativa, así que acá no puede haber conducción de electricidad. En el ejercicio 12 tenemos que corresponder cada oración con el bromuro de sodio, que es un compuesto iónico, ¿sí? Este es iónico, y el bromuro de metilo, que es un compuesto covalente, y obviamente tiene un momento dipolar distinto de cero, porque tengo un átomo central de los cuatro
que es distinto, y voy a tener fuerzas intermoleculares del tipo dipolo-dipolo y London. Entonces, eh, ¿cuál de las proposiciones siguientes se refiere a cada uno? ¿Forma una red cristalina? Bueno, la 1 sería para el bromuro de sodio. Después dice, en estado sólido, líquido gaseoso está constituido por moléculas. Bueno, obviamente que el bromuro de metilo. ¿Cuál tiene menor punto de fusión? Justificar teniendo en cuenta todas las interacciones involucradas. Bueno, obviamente el bromuro de metilo. ¿Cuál conduce la corriente eléctrica en solución acuosa? Obvio que el compuesto iónico. ¿Sí? Una vez que está disuelto, se forman cationes y aniones. ¿Y cuál conduce la corriente eléctrica en estado líquido? Bueno, también justamente fundido el compuesto iónico, el bromuro de sodio. Ya lo vimos en el punto anterior. Bueno, en el punto 13 tenemos 3 sustancias, ¿sí? Tenemos que completarlas en base a los datos que tenemos. Una es el cloro, que es una molécula no polar, tiene justamente 2 átomos iguales, es homonuclear, momento dipolar igual a 0, fuerzas de London que van a interactuar en ellas. Después tenemos un metal, ¿sí? Que va a tener justamente los valores de temperaturas más altos porque la unión metálica es la más fuerte de todas. Y luego, o sea, esto sería, va a tener unión metálica. Y luego tenemos un compuesto iónico como el cloruro de sodio. Y ya sabemos que justamente es más alto que una sustancia molecular covalente, como en el caso del cloro. Así que este va a corresponder para el cobre, este va a ser para el cloruro de sodio y este va a ser para la molécula de cloro. Estado de agregación a 25 grados Celsius. Fíjate que este va a estar sólido, sería a temperatura ambiente, ¿no? El cobre también, sólido, a temperatura ambiente, no alcanza su punto de fusión. Y el cloro, a temperatura ambiente, va a estar gaseoso justamente porque supera su punto de ebullición, ¿sí? Va a estar en estado gaseoso. Conducción de la corriente. ¿En estado sólido? No. ¿En estado líquido? Sí, porque los compuestos iónicos fundidos sí transmiten la electricidad cuando están fundidos. Y los compuestos covalentes, las moléculas, en ningún estado de la materia pueden conducir la electricidad. El enlace, ya lo vimos acá, esto va a ser iónico, el segundo es enlace metálico, y por último tenemos el enlace del tipo covalente. Bien, y fuerzas intermoleculares. Esto no es una molécula, no hay. Esto no es una molécula, no hay. Y acá tenemos, sería fuerzas de London porque es una molécula no polar. Ahora tenemos ejercicios integradores de las series 4, 5 y 6. Entonces nos dicen, sabiendo que la molécula de dióxido de carbono tiene geometría lineal, ya lo habíamos visto, o sea, tiene esto, la forma de X2, un átomo central, dos que rodean, y la molécula de dióxido de azufre tiene geometría angular, ya sabemos que es así, ya lo vimos, el azufre con un par de electrones libres. Muy bien, esto es momento dipolar igual a 0, momento dipolar distinto de 0. Bueno, indicar cuál de las siguientes opciones es correcta. La molécula de dióxido de carbono es no polar porque tiene enlaces polares. Bueno, en realidad es no polar porque tiene enlaces polares, pero en realidad el átomo central no le sobra ningún par de electrones. No sería correcto enunciado el punto A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No está bien formulada. Así que la A la vamos a poner como incorrecta. En la B, ninguno de los compuestos presenta interacciones dipolo permanentes entre sus moléculas. Sabemos que el dióxido de azufre sí, porque es dipolar distinto de 0, así que no es correcta. En la C, el dióxido de carbono presenta interacciones de London de mayor intensidad que el dióxido de azufre presente entre sus moléculas. No es correcto porque el dióxido de azufre, además de tener mayor masa molar, bueno, en realidad el dióxido de azufre ya te das cuenta que como tiene más masa molar, acá tenemos unos 64 gramos por mol y acá unos 44 gramos por mol, así que esas fuerzas de London van a ser más intensas en el dióxido de azufre. Y por último, en el punto D,
El dióxido de azufre es más polar que el dióxido de carbono. Ya sabemos que sí, porque tiene pares de electrones libres. Ya está. Después dice en el punto 15, de los elementos cuyos Z son Z20, o sea, el calcio. Z34, o sea, el selenio. Z35, el bromo. Y por último tenemos al Z55, al cesio. Bueno, ¿cuál puede formar el anión XO2 menos? Tengo dos no metales. Bueno, vamos a probar. Fíjate que el selenio puede tener en más 4 y más 6 en los oxoniones. Y el bromo más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Obviamente que como es un anión, es un oxonión, tengo que descartar a los metales para esto. Fíjate que el que va a coincidir va a ser el bromo, porque como tengo una carga de excedente acá y dos átomos de oxígeno, si yo hago menos 2 por 2, menos 4, esto tiene que tener más 3 para que me quede como excedente menos 1. Así que, como uso el más 3 acá, el único posible es el segundo más chiquito, y como es chiquito este oxonión, lo voy a nombrar con la terminación ito, ¿sí? Bromito, anión bromito. Y si lo junto con la oxosal de magnesio correspondiente, el magnesio, como tiene número de oxidación más 2, este bromito, que tiene un menos 1 de número de oxidación, se tiene que repetir 2 veces. Así que en limpio me quedaría de esta manera y me quedaría la oxosal bromito de magnesio, ¿sí? Después dice, para el anión X2 menos, o sea, el que analizamos hace un ratito, tenemos que indicar su geometría y valor aproximado del ángulo entre el átomo central y el oxígeno, según la TREPEB. Y bueno, fíjate que el bromo contiene 7 electrones, va a tener 7 átomos que lo rodean, 2 átomos, perdón, 7 electrones en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Tenemos un átomo de oxígeno por acá, otro átomo de oxígeno por acá, ¿sí? Los oxígenos tenían 6 electrones. Uno va a satisfacer su hambre de electrones con unión dativa y el otro con enlace simple para satisfacer el octeto del bromo. El oxígeno que me queda al final me queda justamente con un electrón que tiene que ganar, que viene de afuera. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer que este oxígeno tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el octavo electrón lo ganó de afuera. Eso le va a dar la carga negativa de ganancia. Al átomo central le sobraron dos pares de electrones. Así que esto se cumple como la forma AX2 con dos pares de electrones libres, ¿sí? Y me va a quedar una forma del tipo angular, ¿sí? Me va a quedar así, tuki, 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 tuki. Acá tengo justamente la carga negativa y un ángulo de enlace aproximadamente igual a 109 grados, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos acá el problema 15 resuelto. Para ser exactos, acuérdense que esto sería el ángulo menor a 109,5 grados. En el punto 16, una molécula de sustancia XF3 tiene un total de 32 protones, ¿sí? O sea que la suma del Z de X más el Z del flúor multiplicado 3 me tiene que dar 32 protones. Yo sé que el Z de X no tengo idea de quién es, pero el flúor aporta 9 protones. Por 3 tiene que darme 32 protones. O sea que el Z de X va a ser igual a 32 totales menos 3 por 9, 27 protones, que me tiene que dar la cuantita de aportada por el flúor. ¿Cuánto me da el Z de X entonces? 32 menos 27. 27, 28, 29, 30, 31, 32. O sea que esto sería 5. ¿Quién tiene Z5? El boro. O sea que la molécula en realidad es boro flúor 3. ¿Sí? Como es el boro, tengo que escribir la configuración electrónica externa. Boro, que es 5, 1s2, 2s2,
2p1, así que la externa sería 2s2 y 2p1, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tipo de interacciones hay entre las moléculas de boro, trifluoruro de boro? Bueno, como tengo justamente una molécula plana triangular, ángulo de enlace 120 grados, momento dipolar igual a 0, tengo únicamente fuerzas de London interactuando, ya que el átomo central no le sobran pares de electrones libres. Muy bien. En el último punto, una molécula de TX2 tiene en total 22 protones. O sea, lo mismo, ¿no? Z de T más Z de X por 2 tiene un total de 22 protones. Ok. Sigue. Un átomo de T tiene 6 electrones. O sea, T tiene 6 electrones. O sea que esto tiene que ser el carbono. Porque dice que es T neutro. Y 6 electrones va a coincidir en un átomo con 6 protones. O sea que el Z va a ser 6 y esto va a corresponder al carbono. Y entonces ahora sabemos que Z de T son 6 protones más Z de X por 2 es igual a 22 protones. Entonces sabemos que Z de X por 2 es igual a 22 menos 6, que me va a dar 16. ¿Sí? 22 protones menos 6 protones. Y bueno, Z de X, 16 protones, dividido 2, esto pasó dividiendo, Z de X es igual a 8. ¿Quién es 8? El oxígeno. Por tanto, la molécula es dióxido de carbono. Ya lo vimos 1000 veces, el dióxido de carbono es lineal, al átomo central no le sobra ningún par de electrones, momento dipolar igual a 0, interactúan fuerzas de London y tienen una estructura lineal, ángulo de 180 grados. Así que ya tenemos que la molécula es no polar, es el dióxido de carbono. Bueno, te recuerdo que me puedes hacer una donación en mi Mercado Pago con el alias Profemol. Próximamente viene la serie 7 en este fin de semana y también la resolución de algunos parciales más, que sean más nuevitos, de los que están en mi canal ya resueltos. Y en este último punto dice, ¿cuáles de las moléculas de las sustancias siguientes pueden formar enlaces hidrógenos con las moléculas de agua? Tengo el amoníaco, con lo cual es correcto porque tengo nitrógeno e hidrógeno. Tengo el yodo, una molécula no polar, esta no es candidata, es homonuclear, ¿sí? Y el fluoruro de hidrógeno que tiene hidrógeno y flúor, esta sí obviamente es candidata. Y con esto se termina este videito. Nos vemos en la próxima serie. Chau, chau.